El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los miembros de la familia estaban reunidos alrededor de la mesa, fingiendo respeto, aunque por dentro hervían de ansiedad. No estaban allí por cariño, sino por curiosidad. Querían escuchar cada palabra del testamento, esperando encontrar su nombre escrito junto a la mayor parte de la herencia. El abogado, con voz grave y lenta, comenzó a leer. Su tono serio parecía aumentar la tensión. Algunos hijos cruzaban miradas nerviosas, mientras los nietos, incapaces de ocultar la impaciencia, juguetaban con sus teléfonos. Era evidente para ellos, la muerte no representaba un vacío emocional, sino una oportunidad económica. La esposa, sentada en un rincón, permanecía en silencio. Nadie le dirigía una palabra. Había sido tratada durante años como si fuera invisible, como si no hubiera tenido ningún valor en la construcción del legado familiar. De hecho, algunos de los presentes se habían atrevido en vida a lanzar comentarios crueles, ridiculizándola por sus supuestas contribuciones inexistentes. Ella nunca hizo nada importante, murmuraban en reuniones pasadas. Mientras nosotros levantábamos la empresa, ella solo se ocupaba de cosas triviales. Cada palabra, cada burla se le había clavado como una espina. Pero en ese momento, mientras escuchaba la lectura solemne del abogado, la esposa mantenía la cabeza en alto. Sus manos temblaban ligeramente, pero en sus ojos brillaba una calma extraña, como si supiera algo que los demás ignoraban. La atmósfera estaba cargada de tensión y ambición. El aire se volvía más denso con cada frase del testamento. Los hijos esperaban con ansias escuchar cómo se repartiría el dinero. Los nietos soñaban con autos nuevos y las nueras con casas más grandes. Nadie, absolutamente nadie, se preguntaba qué papel había tenido esa mujer en todo lo que ahora se estaba disputando. Para ellos, su presencia era apenas un requisito social. Lo que no sabían era que esa lectura cambiaría para siempre el destino de todos los que estaban en esa sala. Mientras la lectura del testamento continuaba, la mente de la esposa viajó en silencio hacia atrás en el tiempo. Recordó aquellas noches interminables en que las deudas de la empresa amenazaban con destruirlo todo. El banco exigía pagos imposibles y los acreedores presionaban sin piedad. En esas madrugadas, mientras los demás dormían, ella fue quien ideó soluciones que parecían invisibles para el resto de la familia. Había vendido discretamente sus joyas heredadas, aquellas que guardaba como el último recuerdo de su madre. Cada anillo, cada collar, desapareció uno a uno, convertido en dinero fresco que mantuvo la compañía a flote. Nadie nunca preguntó cómo, de repente, se resolvían las crisis más graves. Nadie sospechó que detrás de la aparente calma estaba ella, sacrificando su propio patrimonio y hasta su tranquilidad personal. También recordaba cómo se sentaba durante horas a revisar documentos y contratos que parecían interminables, mientras los demás la despreciaban, creyendo que solo hacía sopa o se ocupaba de cosas sin valor. Ella firmaba cheques, negociaba silenciosamente con proveedores y buscaba contactos que más tarde serían claves para el crecimiento de la empresa. Lo hacía todo en silencio, no por falta de carácter, sino porque comprendía que si hablaba demasiado, la acusarían de entrometerse. Sus sacrificios eran invisibles, pero fundamentales. Renunció a viajes, a ropa nueva, incluso a medicinas que necesitaba, todo para que el negocio sobreviviera en sus años más frágiles. Cada decisión la tomaba con cuidado, consciente de que estaba construyendo un futuro no solo para su esposo, sino también para esos hijos y nietos que ahora la trataban con indiferencia. Mientras escuchaba la lectura del testamento, no podía evitar preguntarse si alguno de ellos recordaba aquellos momentos. La respuesta era evidente: nadie lo hacía. Para ellos,
El éxito de la empresa había sido fruto exclusivo de los hombres de la familia, pero en lo profundo de su corazón, ella sabía la verdad. Sin sus sacrificios, nada de lo que ahora disputaban existiría. Con el paso de los años, la esposa había aprendido a convivir con un tipo de dolor que no dejaba marcas visibles, el del menosprecio constante. En las reuniones familiares, mientras los hijos hablaban de cifras y proyectos, ella era reducida al papel de anfitriona silenciosa. Nadie le pedía opinión, nadie le reconocía una idea. Si alguna vez se atrevía a comentar algo, las miradas se cruzaban con sarcasmo y en ocasiones la conversación cambiaba de rumbo como si sus palabras nunca hubieran existido. Los nietos, influenciados por los comentarios de sus padres, a menudo la imitaban en tono burlón. Decían que su gran contribución había sido preparar comidas y asegurarse de que hubiera café en la mesa. Alguno incluso bromeaba con que si la empresa había prosperado, era porque ella había cocinado sopa de éxito. Las risas se extendían y nadie se detenía a pensar cuánto podía doler aquello. Esposo, aunque en algunos momentos intentó poner límites, terminó cediendo a esa costumbre familiar de invisibilizarla. Con el tiempo, él mismo se convenció de que el reconocimiento debía concentrarse en quienes aparecían en las fotos, en los discursos y en las juntas directivas. Ella quedaba relegada a un rincón, como si no fuera más que una espectadora de una obra que en realidad también había escrito con sus propias manos. Ese menosprecio no era solo social, sino también simbólico. Cada vez que se celebraba un aniversario de la empresa, su nombre nunca aparecía en los agradecimientos. Cuando se inauguraba una nueva sede o se lograba un contrato importante, ella estaba allí, entre la multitud, aplaudiendo, pero nadie la mencionaba. Era como si de manera colectiva hubieran decidido borrar su existencia del relato oficial. Y sin embargo, ella guardaba silencio, no por debilidad, sino por estrategia. Sabía que hablar sería inútil, que la familia no estaba lista para escuchar, así que fue acumulando en su interior una verdad poderosa, esperando el momento en que finalmente saliera a la luz y pusiera en evidencia a todos aquellos que la habían subestimado. Lo que nadie sabía era que, mientras todos la subestimaban, ella había aprendido a guardar pruebas. En un viejo baúl de madera, escondido en el fondo del armario de su habitación, acumuló durante décadas documentos, recibos y cartas que contaban otra historia. La verdadera. Allí estaban los comprobantes de los préstamos personales que había solicitado sin que nadie lo supiera, para pagar salarios atrasados, cuando la empresa estuvo a punto de quebrar. También guardaba copias de contratos que ella misma había negociado en silencio, logrando mejores condiciones con proveedores que, de haber sido ignorados, habrían abandonado a la compañía. Cada hoja era un testigo silencioso de su esfuerzo. Entre esos papeles había incluso borradores de ideas que luego se convertirían en proyectos exitosos. Eran notas escritas de madrugada, en cuadernos sencillos, con cálculos y propuestas que más tarde otros presentaron como propias en reuniones familiares. Nunca reclamó el crédito, porque entendía que el ego de los demás no toleraría su intervención. Sin embargo, archivó cada prueba con paciencia, como quien guarda semillas esperando la temporada adecuada para sembrarlas. Lo más valioso de su colección eran las copias de patentes registradas a nombre de su esposo, pero redactadas y diseñadas en gran parte por ella. Había trabajado largas horas en la mesa de la cocina, dibujando bocetos y revisando detalles técnicos que después fueron transformados en documentos oficiales. Aunque el reconocimiento público nunca fue suyo, la tinta en esas páginas llevaba su esfuerzo y su ingenio. Esos archivos no solo representaban sacrificios pasados,
sino también un arma silenciosa. Ella sabía que algún día llegaría la ocasión de utilizarlos. Mientras su familia seguía convencida de que era una figura decorativa, la esposa aguardaba con serenidad. Su mayor triunfo no sería levantar la voz en discusiones vacías, sino dejar que las pruebas hablaran por sí mismas en el momento más inesperado. El abogado hizo una pausa antes de leer la parte más esperada. Todos los presentes se inclinaron hacia adelante, como si temieran perderse una palabra. El silencio era tan intenso que incluso el tic-tac del reloj de pared sonaba como un tambor lejano. En lo que respecta a la distribución de los bienes familiares, dijo el abogado con voz firme, se harán algunas deducciones necesarias antes de proceder al reparto. Los hijos se miraron confundidos. ¿Deducciones? ¿Qué significaba aquello? El abogado carraspeó y continuó. Se reconoce en este documento que gran parte de la estabilidad y el crecimiento de la empresa no habrían sido posibles sin las aportaciones de mi esposa. Por lo tanto, antes de cualquier división, se le asigna a ella la mayor parte de las acciones y propiedades como reconocimiento a su papel esencial en la historia de nuestra familia. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Los nietos dejaron de mirar sus teléfonos, las nueras abrieron los ojos como platos, y los hijos, hasta entonces confiados, apretaron los labios con frustración. Era como si el suelo hubiera temblado bajo sus pies. La esposa permanecía inmóvil. Por fuera parecía serena, pero por dentro su corazón latía con fuerza. No necesitaba hablar, las palabras del testamento hablaban por ella, devolviéndole la voz que le habían negado durante años. El abogado no había terminado. Asimismo, se deja constancia de que varios documentos y registros, debidamente archivados, prueban la intervención directa de mi esposa en los momentos más críticos de la compañía. Tales pruebas quedan anexadas para quien desee verificarlo. El golpe fue devastador. Ya no era una cuestión de palabras bonitas o un gesto simbólico. Era oficial, legal, indiscutible. La mujer a la que todos habían minimizado resultaba ser el pilar silencioso de la fortuna familiar. Ese día, con una sola lectura, las máscaras comenzaron a caer. El abogado, consciente del asombro que reinaba en la sala, continuó leyendo con tono solemne. A partir de este momento, el modelo de oferta pública inicial de la compañía llevará oficialmente también el nombre de mi esposa, como reconocimiento eterno a su aporte. Ninguna historia de nuestra empresa volverá a escribirse sin incluirla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un relámpago que ilumina la oscuridad. Los hijos, acostumbrados a ver su apellido brillar en revistas y periódicos, sintieron que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Durante años habían alimentado el mito de que ellos eran los únicos artífices del éxito, y ahora la verdad los alcanzaba con una contundencia imposible de refutar. Los nietos se miraban confundidos. Para ellos, la abuela siempre había sido mujer callada, que preparaba la mesa en las reuniones. Descubrir que su nombre aparecería en documentos oficiales, en registros bursátiles y en futuros reconocimientos. Era como enterarse de que un personaje secundario de repente resultaba ser la verdadera protagonista. La esposa, sin pronunciar palabra, dejó que la revelación hablara por sí sola. Su mirada recorrió el rostro de cada familiar, notando cómo las expresiones de burla de antaño se transformaban en sorpresa, vergüenza e incluso temor. No necesitaba gritar ni exigir disculpas. El reconocimiento escrito en aquel testamento era suficiente para reescribir la historia. El abogado añadió: queda claro que su nombre formará parte inseparable del legado. Ningún documento futuro podrá omitirlo,
porque esta empresa se sostiene sobre bases construidas también por sus sacrificios y decisiones. La magnitud del momento era imposible de ignorar. Los retratos colgados en la sala, donde aparecían solo los hombres de la familia, parecían de pronto incompletos. Por primera vez, todos comprendieron que el relato oficial tenía un vacío enorme, y que la mujer que estaba sentada frente a ellos no era una sombra, sino la verdadera autora de todo aquello que ahora disputaban. Palabras del abogado seguían retumbando en la sala cuando la primera reacción se hizo escuchar. El hijo mayor, con el rostro enrojecido, golpeó la mesa y exclamó que aquello era injusto, que todo lo que tenían se debía a sus decisiones. Su voz temblaba, no de indignación, sino de miedo. Comprendía que lo que había considerado suyo ya no lo sería. El segundo hijo, más calculador, intentó disimular la frustración con una sonrisa forzada. Habló de malentendidos y propuso revisar los documentos, pero en el fondo de sus ojos brillaba la desesperación, esa certeza de que no había salida legal. El testamento era claro, y las pruebas anexadas lo sellaban todo. Las nueras comenzaron a murmurar entre sí, preocupadas por las casas de verano, las cuentas y las promesas de lujos que habían imaginado. Algunas lágrimas brotaron, no por dolor, sino por la pérdida de privilegios. Los nietos, incrédulos, preguntaban en voz baja si aquello significaba que ya no recibirían los autos o viajes que daban por seguros. La sala se llenó de discusiones, acusaciones cruzadas y voces alzadas. Cada palabra revelaba la avaricia que los había reunido allí. La imagen de familia unida se desmoronaba frente a la mujer, que en silencio observaba todo. Por primera vez, ella no era el centro de las burlas, sino el espejo en el que se reflejaba la miseria de los demás. El derrumbe no era solo económico, era moral. La verdad los había expuesto. Hijos que nunca agradecieron, nietos que jamás escucharon, esposas que solo vieron riqueza. Y ahora, todos se veían obligados a aceptar que la persona que despreciaron era en realidad la raíz de todo lo que habían disfrutado. Ella respiró hondo. El caos que se desataba a su alrededor no le dolía. Al contrario, le daba una paz inesperada. Por fin, la justicia comenzaba a hacer su trabajo. Mientras la familia se hundía en discusiones inútiles, la esposa permanecía sentada, con una calma que contrastaba con el caos que la rodeaba. Por primera vez en décadas, no necesitaba justificar su presencia ni buscar aprobación. El testamento y las pruebas hablaban por ella, y eso bastaba para derrumbar todas las murallas de indiferencia que habían levantado en su contra. El abogado entregó a sus manos un sobre sellado. Dentro había títulos de propiedad, certificados de acciones y documentos legales que confirmaban su autoridad sobre la mayoría de los bienes familiares. Cada hoja que sostenía en sus manos era como una llave que abría puertas cerradas durante años. Con un gesto sereno firmó los documentos que la convertían en la dueña legítima de la casa en la que había sido relegada a un rincón. Esa misma casa, donde soportó miradas despectivas y palabras hirientes, volvía a ser suya, en toda regla. Ya no tendría que pedir permiso para ocupar un espacio que le correspondía. Los hijos intentaron objetar, pero sus voces perdieron fuerza frente a la evidencia. El abogado les recordó que el testamento tenía plena validez legal y que cualquier intento de impugnación sería inútil. Poco a poco, el griterío se fue apagando, reemplazado por un silencio incómodo, cargado de derrota. Ella se levantó despacio y recorrió con la mirada cada rincón de la sala. No veía muebles ni decoraciones, veía recuerdos, humillaciones disfrazadas de bromas, indiferencia disfrazada de normalidad.
Ahora cada uno de esos recuerdos quedaba resignificado. Ese lugar ya no era símbolo de desprecio, sino de victoria. En ese instante comprendió que su recuperación no era solo material, era sobre todo un acto de justicia personal. Recuperaba su voz, su dignidad y el espacio que durante tanto tiempo le habían negado. Y lo hacía sin necesidad de venganza, simplemente mostrando la verdad. Con los documentos en sus manos y el peso de la verdad finalmente revelado, la esposa comprendió que no tenía por qué quedarse anclada al lugar donde tanto había sufrido. Aquella casa, aunque ahora era suya, no representaba paz ni felicidad. Era un museo de heridas pasadas, y ella ya no quería vivir rodeada de recuerdos que le recordaran la indiferencia y el desprecio. Decidió vender la propiedad sin titubear. No era un acto de despojo, sino de liberación. El dinero obtenido no lo gastaría en lujos vacíos, ni en aparentar grandeza. Su plan era mucho más profundo: mudarse a una casa sencilla junto al mar, donde cada amanecer le recordara que siempre hay oportunidad de empezar de nuevo. La noticia de su decisión desconcertó a todos. Los hijos esperaban que conservara la casa para poder seguir reclamando derechos, pero ella tenía claro que su vida ya no giraría alrededor de ellos, ni de sus demandas. Por primera vez, sus elecciones eran únicamente suyas. Además, destinó una parte importante de sus recursos a la creación de un fondo especial para mujeres en situaciones similares. Esposas, madres y abuelas invisibles, que habían sido ignoradas a pesar de sostener en silencio el éxito de sus familias. Quería que otras mujeres tuvieran herramientas, apoyo y voz, algo que a ella le habían negado por tanto tiempo. Ese proyecto no solo le daba sentido a su nueva etapa, sino que la llenaba de orgullo. Mientras sus familiares se quedaban atrapados en discusiones sobre herencias y privilegios perdidos, ella construía algo más grande, un legado de justicia y esperanza. En su nueva casa frente al océano, el sonido de las olas se convirtió en su compañía diaria. Cada mañana, al abrir las ventanas, respiraba libertad. Ya no era la mujer relegada a un rincón, era la autora de su propio destino. Con el paso del tiempo, la historia de aquella mujer dejó de ser un secreto familiar y se convirtió en una inspiración para muchos. Lo que comenzó como un testamento, leído en voz solemne, se transformó en un recordatorio universal. El valor de una persona no lo determina el ruido que hace, sino las huellas que deja en silencio. Su nombre, antes ausente en celebraciones y discursos, empezó a aparecer en libros, artículos y reconocimientos oficiales. Pero lo más importante no era la fama, sino el hecho de que finalmente la verdad había salido a la luz. Ella no necesitaba aplausos, porque la verdadera recompensa era recuperar su dignidad. Desde su casa junto al mar, dedicaba tiempo a escribir cartas y dar charlas a mujeres que, como ella, habían sido subestimadas. Les decía con voz firme y tranquila: nunca permitan que el silencio de otros borre sus sacrificios. Ustedes también son las autoras de sus historias. El fondo que había creado comenzó a crecer, ayudando a decenas de familias. Cada mujer que lograba salir adelante gracias a ese apoyo era, para ella, un triunfo mayor que cualquier fortuna heredada. Ya no se trataba de dinero, sino de justicia, de memoria y de dar voz a quienes habían sido calladas. Mientras tanto, su familia seguía lidiando con el derrumbe de su ambición. Algunos intentaron acercarse, otros permanecieron distantes, incapaces de enfrentar la vergüenza, pero para ella eso ya no importaba. Había dejado atrás la necesidad de ser aceptada por quienes nunca la valoraron. Su vida se había convertido en un mensaje: que la paciencia tiene fuerza, verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz y que ninguna persona
es invisible cuando sus actos están sembrados en el corazón de una historia. Y así, mirando al horizonte, comprendió que su mayor legado no eran los bienes materiales, sino la lección de que incluso la voz más callada puede cambiarlo todo.